Estamos en una serie estudiando 2 Corintios y ya estamos a finales de la serie. En un par de semanas terminaremos. Si no han estado con nosotros, vayan a jefenorte.org, marque sobre Watch. Puede bajar los sermones anteriores y las notas. Van a sacar más de este tiempo si han visto lo que habla Pablo en las semanas anteriores, porque cada semana se construye sobre la semana anterior. Esto es una carta que ellos leyeron de principio a fin en una sola leída, pero nosotros lo estamos estudiando detalladamente. Pero igual como ellos lo leyeron por completo, nosotros tendremos una mejor entendencia si sabemos todo lo que está diciendo Pablo en la carta y lo miremos detalladamente también. Voy a leer el capítulo 11 esta mañana. Si no tienen Biblia, afuera en la entrada, en el centro de bienvenida, hay Biblias en español. Sería un privilegio para mí regalarles uno. 2 Corintios capítulo 11. Voy a leer el capítulo, no voy a leer el capítulo entero, es muy largo, usted lo puede leer en casa. Pero ahí vamos a estar esta mañana y déjame resumirlo un poquito y ahí miremos algunas partes detalladamente. Si lees este capítulo, o mejor dicho, cuando leas este capítulo, vas a ver que Pablo trata pues suena Pablo como que está un poquito loquito, ¿no? Porque habla como si fuera, no sé cómo se dice en español, paranoico, ¿no? Hablando un poquito Pablo en este capítulo, casi como si fuera un poco inmaduro. Pero no se dejen de llevar por eso, sino mientras miramos más detalladamente lo que está diciendo Pablo aquí, veremos que él apasionadamente tiene preocupación por los ciudadanos cristianos de Corinto. Y específicamente, él está preocupado de que ellos estén caminando en relación con Cristo. Para resumir esto, Pablo está preocupado que ellos están siendo desviados del Evangelio. No por gente que no son cristianos, sino por gente que claman ser cristianos, que están predicando un evangelio que casi es correcto, pero es lo suficientemente incorrecto que está decepcionando a los cristianos. Y él habla en este capítulo acerca de unos apóstoles falsos. Y habla de cómo estos apóstoles falsos están orgullosos de sus fuerzas, de sus dones, de sus talentos. Y están ellos proclamando orgullosamente qué tan talentosos son ellos, para que los cristianos en Corinto les sigan a ellos en vez de seguir a la palabra de Dios como fue predicado por Pablo. Y esto suena un poco, pues leyéndolo aquí en nuestro asiento en casa, sonaría como muchos de nosotros, la tentación sería, ay, estos corintios que eran duros de cabeza, ¿no? Debieron de ser gringos, porque pero la realidad es que la iglesia en Corinto está sintiendo contextualmente lo mismo que estamos sintiendo nosotros en este país hoy en día. Y hay más cristianos en este país que se están dejando llevar por herejía de gente que clama ser cristianos, de los que están siguiendo la palabra de Dios hoy día. Predican un evangelio lo suficiente similar al evangelio de la Biblia que la gente lo escucha. Y si tú lees, por ejemplo, el libro de Judas, dice que en los últimos días habrán muchos pastores que están cosquillando los oídos de los cristianos, predicándole lo que ellos quieren escuchar. Y en este país hay muchas herejías prevalentes, por las cuales cristianos se están dejando llevar de la verdad de Dios. Y Pablo está proclamando que estos apóstoles falsos
son incorrectos. Y aquí es donde suena un poquito loco Pablo. Pablo, en vez de tratar de discutir que estos pastores son falsos y están predicando una herejía, él en vez de predicar y hablar contra ellos, él empieza a proclamar orgullosamente su debilidad. Ellos están proclamando sus fuerzas, sus talentos, sus dones, qué tan buenos son para la prédica. Mira, Dios obviamente les está bendiciendo a ellos porque financieramente son mejores que Pablo, ese tipo de cosas. Y Pablo viene y en vez de discutir con ellos, él empieza a predicar acerca de sus debilidades. Y uno pensaría, eso no... Pues ¿cuándo fue la última vez que entrevistaste para un trabajo y llegaste y el que te estaba entrevistando dice, pues háblame de por qué debería de contratarte a ti? ¿Por qué crees que harías este trabajo muy bien? Y tú empezaras a hablar de todos los errores y debilidades que tengas. La mayoría de nosotros pensaríamos, nunca me van a contratar, ¿no? Aunque eso suena y probablemente es realidad hoy en día, si yo entrevistara a alguien y ellos me empezaran a decir todas sus debilidades, al principio yo diría, qué loco ¿no? Pero la realidad es que como un jefe, si tú me dices todas tus debilidades, yo pensaría muy bien en contratarte. Porque si tú eres lo suficientemente inteligente para conocer tus propias debilidades y estás dispuesto a vulnerablemente declarar, yo soy débil en todo esto, eso es el tipo de persona que yo quiero contratar. Porque no hay sorpresas. Yo ya sé dónde vas a fallar y yo puedo o enseñarte o ayudarte en esos lugares, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que hace Pablo aquí en este capítulo. Entonces, resumiendo este capítulo, si yo lo fuera a resumir, yo diría esto. En los versículos 1 al 3, Pablo habla de su preocupación por los corintios, los cristianos en Corinto, que están siendo desviados por estos pastores falsos. En los versículos 4 al 5, él habla acerca de lo que los están desviando y él los llama superapóstoles, ¿no? Como súper buenos, que predican una prédica diferente acerca de Jesús, de la cual predicó Pablo y la Biblia y el Espíritu. En el versículo 6, él dice que probablemente ellos son mejores predicadores que él, pero no les está dando la verdad de Dios. Versículo 7 al 15, él dice que el hecho de que él no les cobró para predicar, no les cobró plata y estos pastores le están pidiendo todo tipo de dinero, eso sería prueba de que él les predicó un evangelio verdad, porque no ganó nada de su evangelio, mientras estos otros estaban ganando dinero. Y eso suena muy similar al evangelio más popular en este país hoy día, el evangelio de la prosperidad, ¿no? ¿Cuántos pastores esta mañana están diciendo, den más en el plato si quieren ser bendecidos por Dios? Y están viviendo en sus mansiones de millones de dólares, volando en sus aviones privados y ese tipo de cosas, ¿no? Versículo 16 al 33, él les dice, si quieren jugar, hablando acerca de los pastores falsos, si quieren jugar el juego del orgullo, yo jugaré. Ellos son orgullosos de sus talentos, yo soy orgulloso de mi debilidad. Porque cuando yo soy débil, Cristo es más fuerte en mí. Completamente contrario al razonamiento humano, pero victoriosamente verdad de Dios. Entonces, para resumir este capítulo, lo que nosotros queremos aprender hoy día es cómo nosotros, como los cristianos en Corinto,
podemos vivir sin ser desviados del evangelio correcto. Porque ya como mencioné en Judas, dice que mientras más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, más pastores falsos se levantarán. Entonces, si nosotros queremos ser cristianos que están siguiendo verdaderamente a Cristo y reflejando su verdad al mundo alrededor de nosotros, para ser sinceros y puros en devoción, ¿cómo podemos vivir sin ser desviados por pastores falsos? Y eso es lo que yo creo que nosotros podemos aprender de este capítulo esta mañana. Entonces, número 1, yo les voy a dar 4 puntos de cómo no ser desviado esta mañana y pueden tomar notas en su guía de alabanza. Número 1, no dejes que Satanás te decepcione. Mira el versículo 3 en el capítulo 11. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a ¿quién? A Cristo. ¿No? Es lo que acabamos de cantar. Quiero a Cristo, solo a Cristo. No importa qué tan bella sea la prédica, qué tan bella sea la creencia, si no se trata de Cristo, no merece nuestra atención. Y Pablo le dice a los corintios, mira, estoy preocupado de que ustedes, tal como Eva en el jardín, están siendo decepcionados de fidelidad a Cristo. ¿Cómo decepcionó Satanás a Eva y a Adán en Génesis capítulo 3? Pues de 4 maneras. Número 1, Satanás cuestionó, ¿así es una palabra? Satanás cuestionó la palabra de Dios. Dios había dicho, pueden comer de cualquier fruto en este jardín, pero del fruto de este árbol no coman. Y Satanás, lo que dice a Eva es, Dios sabe que si comes de este fruto sabrás la diferencia entre el bien y el mal tal como Él, y en otras palabras serás como Él. En otras palabras, Dios te dijo algo de verdad, pero no realmente la verdad, ¿no? Cuestionó la verdad, la veracidad de la palabra de Dios. Y si nosotros no queremos ser decepcionados, tal como Adán y Eva, tenemos que conocer la verdadera palabra de Dios para saber cuando el enemigo trata de decepcionarnos y engañarnos. ¿Cómo tienta Satanás a Jesucristo en el desierto antes que empiece su ministerio? Lo tienta 3 veces usando la palabra de Dios, pero lo toma fuera de contexto lo suficiente como que suena bien, pero es la diferencia entre el bien y el mal. No me acuerdo de quién lo dijo, un pastor. ¿Quién fue que dijo? No me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es lo que dijo. La diferencia entre el bien y el mal no son 180 grados. Son apenas 3 grados de diferencia. ¿No? Satanás usó la palabra de Dios contra Dios. Porque toma la palabra de Dios y lo cambia justo un poquito. Lo suficiente para que no sea tal cual como lo dijo Dios. Y decepciona a Adán y Eva, y estaba haciendo lo mismo en Corinto. Y hace lo mismo hoy con nosotros, ¿no? ¿Y cómo parece eso? ¿Sabían ustedes que Isaías, el profeta Isaías, Dios le mandó a él que fuera desnudo por 3 años como una manera de profetizar a los israelitas? Lo mandó a caminar desnudo por 3 años. Y si yo tomara ese versículo hoy día y yo les predicara de ese versículo, Dios quiere que todos nosotros caminemos desnudos en la iglesia por 3 años. Y aquí está la palabra de Dios. La mayoría de ustedes, quizás Paul o Kyle no, pero
la mayoría de ustedes dirían, hay algo malo con esto. ¿No? ¿Por qué? Porque eso es un ejemplo ridículo. Pero cuando yo saco un versículo fuera de contexto, tal como eso, pero se trata de cosas que no están claramente contrario a la palabra de Dios, es muy fácil desviarlos de 1 o 2 grados y es lo suficiente para que estén caminando fuera de la voluntad de Dios. ¿No? Y lamentablemente hay pastores en este país y alrededor del mundo esta mañana que están pensando que están predicando una verdad, pero realmente por su flojería del estudio de la palabra de Dios o por su orgullo están declarando una herejía que está desviando a los cristianos. Lo segundo que hizo Satanás en el jardín, no solo cuestionó la verdad de lo que había dicho Dios, sino que puso en duda la bondad de Dios. Puso en duda que Dios es bueno. Le dijo a Adán y Eva, Dios no quiere que coman de ese fruto porque sabe si comen de ese fruto serán como Él y sabrán la diferencia entre el bien y el mal. En otras palabras, Dios está escondiendo de ustedes algo. Dios no es completamente bueno con ustedes. Y puso en duda la bondad de Dios. Si nosotros no queremos ser desviados, primero necesitamos saber la verdad y estudiar la verdad de Dios para que no seamos engañados. Y segundo, debemos de nosotros nunca dudar de la bondad de Dios. ¿Y cómo hace Satanás que nosotros dudemos de la bondad de Dios? Pone circunstancias en nuestra vida que nos hacen dudar de lo que Dios está haciendo. Porque la palabra de Dios en Romanos 8 dice que para aquel que está en Jesucristo, Dios utiliza todo para su bien. Eso es la verdad de Dios, la palabra de Dios, la bondad de Dios. Pero si yo entro en una circunstancia que no me gusta, que si siente mal, viene el enemigo y empieza a mentirme en el oído o en la mente, ¿no? Me susurra en el oído. Dios te ha abandonado. Dios no se ha olvidado de ti. Ese tipo de cosas. Y si yo dejo que el enemigo empiece a mentirme como eso, y no tomo cada pensamiento cautivo, como hablamos la semana pasada, voy a empezar a dudar de la bondad de Dios. Que Dios es bueno aún cuando estoy en circunstancias que no me gusta y no entiendo lo que está haciendo Dios. Lo tercero que hace Satanás es tentarle a Eva con los deseos de la carne. Mira ese fruto. ¿Cómo no va? Mira ese fruto. Obviamente el sabor es mejor que cualquier otro fruto en el jardín. ¿Por qué no comerías de eso? Obviamente el fruto es el chocolate, ¿no? El cacao. Le tienta a ella con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la posesión. ¿Cómo va a decirle Dios que puede comer de cualquier fruto en el jardín menos este árbol? Y así es como funciona el orgullo, ¿no? Dios nos ha dado todo fruto en el jardín, menos uno. ¿Y cómo funciona el orgullo? Todo el resto de este fruto tiene un sabor peor que ese, ¿no? Solo tienes que mirar un bebé para saber cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Tienes un bebé y empieza a andar, ¿cómo se dice? Crawl. ¿Y qué es lo que quiere el bebé? Lo único que tú le dices es que no puede tener. Tú le puedes comprar de todo juego, todo tipo de juguete, le puedes dar todo tipo de cosas para comer, todo. Pero ¿qué es lo que va a querer el bebé? Lo único que le has dicho, que no.
Y ese es el orgullo humano. Eso es parte que es del orgullo que está bajo la maldición del pecado, ¿no? Y aquí Satanás le tienta a Eva con el orgullo. Y finalmente, Satanás los decepciona cuando Adán es pasivo. Porque muchos no les gusta predicarlo, pero Adán, si lees Génesis capítulo 3 otra vez, no solo es Eva el que está pecando aquí. Si lo lees otra vez, Adán está ahí con ella, está a su lado. Y Adán, en vez de callar al enemigo que le está mintiendo a Eva, ¿qué es lo que hace Adán? Nada. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice que ella tomó del fruto y también se lo dio a su esposo. En otras palabras, Adán está ahí con ella. Entonces ella toma el fruto y Adán, en vez de pararla a ella, come con ella. En vez de liderar espiritualmente a su familia, porque acuérdense que Adán fue mandado a administrar y liderar a toda la creación que Dios le había dado. Y eso incluye a Eva, que fue creada después de Adán. Pero Adán se pone flojo con su mandato. Y en vez de liderar a Eva, él deja que Eva come del fruto. Y deja que ella se lo entregue a él también y él come. En vez de decirle, mira, no vamos a comer de ese fruto, no le escuches a esa serpiente, vamos a obedecer a Dios. Adán fue pasivo y no dijo nada y comió con ella. Si no queremos ser decepcionados por Satanás, tenemos que asegurarnos de conocer la verdad de Dios, de aplicar la verdad de Dios, de no dudar de la bondad de Dios y de callar al enemigo, de tomar cada mentira del enemigo cautivo, cada pensamiento cautivo, como hablamos la semana pasada, y como dijo Pablo la semana pasada en el capítulo 10, tomar cada pensamiento cautivo y hacerlo obediente ¿a quién? A Cristo. A Cristo. La segunda cosa que vemos en el capítulo 11 de cómo no ser desviados por herejía es que debemos de dejar de seguir a Jesús con J pequeña. Debemos de dejar de seguir a Jesuses falsos en vez de seguir al Jesús con J larga verdadero. Cristo mismo dice en Mateo y en Apocalipsis también dice, profetizando a través del apóstol Juan, que mientras más llegamos cerca al fines o a la segunda venida de Cristo, que habrán más y más anticristos que se levantarán. Terminando con el último anticristo que vendrá antes de Cristo. Pero mientras más llegamos cerca a la segunda venida de Cristo, más gente se levantarán proclamando ser Dios o Cristo. Y no debemos de seguir a estos Cristos falsos, Cristo con C pequeño, ¿no? Mira lo que el pastor John MacArthur dice esto. Los falsos apóstoles predicaban otro Jesús y no la verdadera Jesús en Corinto. Pablo predicó el verdadero Cristo. Era una cristología, esa es una palabra grande que usan los teólogos para hablar de la verdad o la enseñanza de Cristo. La cristología que siempre ha sido verdad, que los religiones falsos cambian 1, 2, 3 grados para desviar a la gente, ¿no? Por ejemplo, los mormones, ¿no? Dicen seguir a Cristo.
Dicen que creer en Cristo. Dicen que el libro de Mormón es cuando Cristo vino a los Amazonas, después de haber ascendido al cielo en Israel, vino a los Amazonas y trajo otra revelación. Pero sabemos nosotros que eso no es verdad, porque el libro de mormonismo dice que Jesucristo y Satanás son hermanos. El libro de mormonismo y la religión del mormonismo dice que todos nosotros somos dioses y que todos nosotros los hombres, cuando muramos, vamos a ser Dios de nuestro propio planeta, tal como lo es Cristo de este planeta. Y si tú eres mujer, cásate con un hombre mormón, porque la única manera en que tú llegas a la eternidad es si estás casada con un hombre mormón y él te invita a producir hijos en su planeta después de la muerte. ¿Sabían eso? Claro que no, porque los misioneros mormones que vienen a su casa y tocan la puerta, te dicen, ¿te puedo hablar de Jesucristo, mi Salvador? Y tú dices, yo soy cristiano. Y dicen, mira, entonces creemos en el mismo Dios. No. Mencionan que creen en Jesucristo, pero ese Dios es lo suficientemente desviado de quién es Cristo, que es un Dios completamente falso y opuesto a Jesucristo. Y están dirigiendo a gente que dicen creer en Cristo, los están desviando a un culto, herejía completamente opuesto a la verdad de Dios. Hay una regla en cuanto a la verdad de Dios. Y es Cristo mismo el que lo dijo, no yo. Cristo a fines de su profecía en Apocalipsis, y hay algunos teólogos que dicen, pues él solo estaba hablando de la profecía que había dado en el libro de Apocalipsis. Pero la realidad es que yo creo que Cristo estaba hablando de toda la verdad de la Biblia entera, porque Cristo sabía que esa era la última profecía que él iba a dar a los apóstoles. Él dice, si alguien añade siquiera un punto o un coma a esto, será maldecido por toda la eternidad. Y Cristo mismo también dijo antes de ascender al cielo que todo lo que él había enseñado ya era completo. Que en esto ya estaba completo. No falta nada. Si hay algún pastor que se para delante de ti y dice que te va a traer una verdad nueva, una revelación nueva de parte de Dios, debería en tu mente levantarse una bandera roja que dice, porque ya tenemos todo lo que necesitamos, es lo que dice la Biblia, todo lo que necesitamos para vivir correctamente como Dios quiere que vivamos, ya se nos ha sido dado en esto. No hay necesidad de nada más. Entonces, cuando viene alguien y dice, les voy a dar una revelación nueva, cuidado, ¿no? Los testigos de Jehová vienen y tocan la puerta, la misma cosa, ¿no? Hola, ¿les puedo hablar de Dios? Y yo, sí, pues no, gracias, soy un pastor, ya estoy bien. Entonces ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Entonces ¿creemos en el mismo Dios? No creemos en el mismo Dios. ¿Cómo no? ¿Tú crees en Jehová? Sí, yo creo en Jehová, pero tú no crees en mi Dios. ¿Cómo que no? Pues yo creo en un Dios omnipotente y tú no crees en un Dios omnipotente. No, yo creo en un Dios omnipotente. No, porque tú me vas a decir que Cristo no puede ser el Hijo de Dios. Porque ¿cómo puede Dios morir? Es lo que me vas a decir tú. Entonces tú no crees en la Trinidad, no crees que Cristo es Dios. Pero la Biblia dice que Cristo es Dios y el Espíritu Santo. Un Dios, 3 personas. Sí, pero ¿cómo puede Dios morir? Pues mi Dios es omnipotente. Si Él quiere morir y ascender de los muertos, Él puede. Pero tú no crees que Él es suficientemente poderoso para morir y resucitar. Entonces no creemos en el mismo Dios. Si tú crees en el Dios de la
del Antiguo Testamento, pero rechazas alguna de la verdad de que Él predica ahí. Porque en Isaías profetiza que Él morirá y resucitará en 3 días. Y tú no crees en el mismo Dios que Dios. Pues, y generalmente los testigos de Jehová van uno con un creyente maduro y uno que es un poco inmaduro, ¿no? Entrenando. Entonces, justamente ahí es cuando el más maduro le hace así al menos maduro que quiere debatir y dice, bueno, tenga un buen día. Y ahí salen y marcan en su cuaderno para los próximos misioneros testigos de Jehová, no toquen sobre 3427 Cooper Ridgeway. Y ahora vienen los testigos de Jehová y van a la casa al lado y saltan mi casa y van a la otra casa al lado y yo salgo, ¿cómo están? Estamos bien, gracias. Claman creer en el mismo Dios, pero la Biblia dice que Dios y Jesucristo son uno, que Jesucristo es completamente Dios. Y si tú crees en Jehová, pero no crees en Cristo, que Cristo es Dios, no creemos en el mismo Dios. No, lo nombran igual, pero 1 o 2 grados de diferencia y la herejía es completo. Cualquier culto de hoy en día, realmente la mayoría no van en contra completamente de la Biblia, solo 1 o 2 grados, ¿no? Quizás uno de los más peligrosos es el cristianismo progresivo de hoy en día, que dice Jesucristo es poderoso. Y es un ejemplo al que debemos de seguir. Es una guía para nuestra vida. Trae compasión y justicia. Jesucristo murió en la cruz, pero no para salvarnos de nuestros pecados. Cristo sí resucitó de entre los muertos. Sí hizo milagros. Pero aún no hace milagros hoy día. Y tú dices, nunca he oído de ese cristianismo progresivo. Pero sí lo has oído. Cada vez que alguien te dice que es un cristiano, clama ser cristiano, pero a la misma vez clama que Dios está bien con que él o ella viva con este pecado que va en contra de la palabra de Dios. Eso es un cristiano progresivo. Porque Dios murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para vencer al pecado. No existe el cristiano con quien Dios está ok con su pecado. Dios fue a la cruz y resucitó de entre los muertos para vencer a todo pecado dentro de nosotros. Sí hay gracia y misericordia cuando estamos en proceso, porque todos nosotros luchamos con pecado y todos nosotros estamos en proceso. Pero Dios nunca dirá, ok, si tú quieres tratar con ese pecado, yo estoy ok con eso. No, Dios siempre quiere liberarnos de la condenación de nuestro pecado, siempre. Entonces, cuando hay alguien que dice, yo soy cristiano, pero Dios sabe quién soy yo y realmente no estoy dañando a nadie con este pecado, entonces Dios y yo estamos bien, ¿no? No, eso es idolatría. Eso es decir que yo soy Dios y Cristo existe para mis deseos, ¿no? Sí hay perdón, sí hay gracia cuando estás luchando con un pecado y Dios está en proceso de liberarte. Hay misericordia, porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero Dios nunca estará bien con que tú vivas con un pecado. Y nunca hay un lugar donde Dios dirá, ok, yo ignoraré ese pecado. No. Dios es santo y Dios murió y resucitó para traer santidad en nosotros. Amén.
Hoy día eso es prevalente en muchas iglesias, ¿no? Vivimos en un país que hace menos de un par de meses decía que tú podías clamar ser hombre, mujer o deidad o lo que querías. Y no estoy tratando de ser... Mira, mi corazón rompe por los que luchan con cosas de identidad o que luchan con atracción sexual por el mismo sexo. Yo no sé lo que es tener eso. Y la lucha debería ser horrible, supongo. Pero lo que sí sé es que Dios nos creó y es solo Él el que tiene derecho a decidir si yo voy a ser, quién voy a ser yo. Y solo Él tiene el derecho de decir cómo puedo vivir, porque Él es Dios y yo no. Entonces, gente que están luchando con identidad sexual o están luchando con atracción sexual para el mismo sexo, yo tengo mucha empatía para ellos y voy a orar por ellos. Yo tengo mis propios luchas, pero tampoco puedo decirles que Dios está bien con que que dejen que esa lucha sea Dios en su vida, ¿no? Igual como en mis luchas, no puedo rendirme a mi lucha, a mi pecado. Tampoco. Entonces, ahí está. Si queremos no ser desviados por falsos profetas, no podemos dejar que Satanás nos decepcione, ni tampoco debemos de seguir a Jesucristos falsos, ¿no? Que nos quieren desviar. La tercera cosa, debemos de minimizar el tiempo que tomamos con gente incorrecta o gente que nos van a desviar. El pastor Colin Krause dice, los oponentes de Pablo en este capítulo son revelados como instrumentos de Satanás. En otras palabras, en vez de discutir con ellos, Pablo dice, yo no voy a tomar el tiempo de discutir con ellos porque están siendo utilizados por Satanás. Es una guerra, una lucha espiritual, no de carne y hueso. Cuando nosotros tomamos demasiado tiempo con gente que están siendo gobernados por el enemigo, solo falta un poco de tiempo antes de que nosotros también seremos desviados de las cosas de Cristo. Escucha lo que dice 1 Corintios 15:33 y lo pueden escribir en sus notas para mirarlo después. No sean decepcionados. Mala compañía arruina buenas morales. Pregúntate esta mañana, ¿tengo yo relaciones no saludables que necesito sacar de mi vida para poder ser devoto a Cristo? Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones de tu juventud y persigue santidad, fe, amor, paz, con aquellos que están buscando un corazón puro de Dios también. Si tú luchas con el alcoholismo, quizás no deberías de pasar todo tu tiempo con gente que están tomando todo el día, ¿no? Jesús, cuando estás entrenando para un maratón, pasas todo tu tiempo con gente como yo que está comiendo chocolate y postre todo el día. No, claro que no. No cancelas nuestra relación, pero no vas a ir a comer conmigo porque tú sabes que yo voy a estar comiendo postre en cada alimento y todo eso.
Y si vienes a comer conmigo, la tentación va a ser continuo. No, cuando estás entrenando para un maratón, pasas tiempo con gente que corre, ¿no? Es por eso que es muy común que cuando hay una pareja casada y uno está corriendo un maratón, su pareja también empieza a correr, ¿no? ¿O no es así el caso? Claro que sí. O uno deja de correr maratones porque su pareja no corre con él o ella, o los dos empiezan a correr. Porque hay santidad y hay responsabilidad con la gente con quien nos juntamos, ¿no? Si tú te juntas y pasas todo tu tiempo con gente que están chismeando todo el día, no es cosa de si vas a ser chismoso, es cuándo vas a empezar a ser chismoso, ¿no? Y Pablo menciona aquí que si no queremos ser desviados por pastores falsos, tenemos que asegurarnos de que estamos pasando la mayoría de nuestro tiempo con otras personas que tienen los mismos deseos de su corazón de seguir a Cristo y ser puro con Cristo. Es por eso que venimos aquí todos los domingos, ¿no? No porque la religión manda que tenemos que venir a la iglesia para ser buen cristiano y no, porque nuestro perdón vino por Cristo en la cruz. Nosotros venimos aquí para reunirnos con otros cristianos que tienen los mismos deseos de seguir la voluntad de Cristo para recargar mis pilas interiormente para que yo esté amado y orado y con otros cristianos para que cuando salga de aquí y vaya a mi trabajo o vaya a mi vecindario o para las cosas que tengo que hacer durante la semana, en vez de ser guiado por gente que no están siguiendo a Cristo, yo tengo mi comunidad aquí que están todos buscando a Cristo y eso me carga las pilas para que cuando yo salga de aquí estoy con personas que no están caminando con Cristo, yo puedo influirles a ellos en vez de dejar que ellos me influyan a mí. Y es por eso que vengo la mayoría de los domingos que pueda. No porque Dios está mirando como ahí para castigarme si no vaya a la iglesia. No, yo vengo aquí porque es aquí donde me meto al Espíritu Santo y sé que soy amado, sé que tengo hombres y mujeres que me aman por quien soy en Cristo y cuando salga de aquí no estoy buscando aprobación de gente afuera de aquí porque tengo toda la aprobación que necesito de otras personas que están buscando relación con Cristo también. Protección. Salgo de aquí emocionalmente, espiritualmente y físicamente listo para la semana porque he estado con otras personas que están buscando, están alabando, están orando, están caminando con Cristo también. Y cuando estoy pasando por circunstancias difíciles y el enemigo me está mintiendo, me está diciendo, Jeff, Dios se ha olvidado de ti, Dios te ha abandonado. Y vengo a la iglesia y veo a ese hermano, esa hermana por quien yo he estado orando, que han estado pasando por circunstancias difíciles y Dios los ha liberado. Dios se ha demostrado milagrosamente en la vida de ellos. Yo puedo decir, Dios no se ha olvidado de mí, mira cómo liberó a ellos. No es caso de que Dios se ha olvidado de mí, es que Dios todavía no me ha liberado. Dios está obrando en medio de esta circunstancia. Si Dios les salvó a ellos, también me salvará a mí. Entonces puedo, en vez de perder mi esperanza, puedo seguir con esperanza y con paciencia esperando que Dios haga lo que está haciendo en mí a través de esta circunstancia. Y en vez de caminar ¿cómo dice? Dudando, en vez de caminar dudando, puedo caminar por fe, animado. Aunque Dios no me ha librado de esta circunstancia todavía, libró a mi hermana por quien he estado orando y eso me da esperanza que también me va a librar a mí. ¿Ven cómo es la cosa? Así es como debe de ser.
el psicólogo cristiano Henry Cloud, él dice, todos nosotros necesitamos por lo menos 5 personas en nuestra vida que tienen relación sano con Cristo para nuestras necesidades básicas. Si la única persona que tú tienes en tu vida que te está dando ese tipo de soporte es tu esposo o tu esposa, no tienes un matrimonio, tienes una relación de padre e hijo. Uno de ellos es como el padre y el otro es como el hijo. En otras palabras, él dice, todos nosotros necesitamos, psicológicamente, científicamente han probado que todos nosotros necesitamos por lo menos 5 personas en nuestra vida que nos estén apoyando relacionalmente en lo que necesitamos. Orando, apoyando, animando. Hay algunas veces, el otro día, Cal y yo y mis hijos fuimos a disparar aquí en el I-10 y Highway 8. Sacamos todas las pistolas que tenemos y fuimos a disparar. Pasamos 3 o 4 horas disparando balas. Más de 1000 balas. Yo lo que necesitaba en ese momento era algo que no ocupara nada de mi mente espiritualmente. Necesitaba una distracción que fuera sana, que fuera... Entonces Cal y mis hijos y yo fuimos a disparar. Kim no quería ir a disparar con nosotros. Porque para Kim disparar un rifle y una pistola, ok. Para todo hombre en la habitación disparar, ¡bam! Oh. ¿No? Y no hay muchas cosas en este país y en este mundo hoy día que deja que los hombres sean hombres, ¿no? Piensen eso un poquito. Los hombres, solo hace 100 años, los hombres tenían que salir a cazar por su comida. Los hombres iban a la guerra y tenían que luchar para proteger su familia, ¿no? Hoy en día los hombres se les enseña en la escuela de que ser hombre es algo malo. Se les enseña que hombres y mujeres son iguales. Y los hombres en el trabajo más y más los tratan de sacar todo lo que es ser hombre del hombre, ¿no? Casi lo último que un hombre puede hacer aquí en este país que es hombre es jugar fútbol americano, donde pueden, ¿no?, chocar, pelear. Es más, los hombres cuando tienen problemas, ¿saben lo que hacen los hombres? ¿Discutan por 3 o 4 horas? No. ¿Qué hacen los hombres? Yo me acuerdo en la universidad, cuando teníamos problemas con mis compañeros de la casa, empezábamos a pelear. Y después de 5 minutos de haber peleado, ok, eso es... perdona, no debiste haberte dicho eso. Sí, no, tranquilo, está bien. Habíamos sacado toda esa pasión y después de pegarse, estamos listos. Mujeres no hacen así. Las mujeres tienen que tomar 20, 40 días, ¿no? Discutiendo y peleando. Los hombres no. Con una sola paliza ya están listos. Cansado, ok, listo. Eso es un ejemplo chismoso y maduro, pero hay cosas que mi esposa no puede hacer por mí. Y hay algunas veces que como hombre yo necesito tener otros hombres en mi vida con quien yo puedo ir y hacer algo físico y sacar toda esa pasión y emoción, ese tipo de cosas. Es bueno tener amistad. Claro que sí, es bueno tener. Científicamente han probado que necesitamos por lo menos 5 personas en nuestra vida.
Claro, mi esposa es con quien yo confío más y necesito más que cualquier otra, pero también necesito otras personas en mi vida. Porque si Kim tuviera que ocuparse por mí 100% del tiempo, pobrecita, ya estaría muerta. Hoy, después de la iglesia, ¿quién va a salir de aquí con la esposa de Carl Abril y van a ir a hacerse las uñas? Yo no sé de qué se trata eso. Y los dedos de los pies. Me dice, deberían de venir con nosotros, Carl, y Jeff, vengan. Yo no quiero que nadie toque mis pies. Por favor, qué asco. Pero es algo que ella necesita, ¿no? Ella necesita el compañerismo de otra mujer, saludable, de confianza, que también ama a Cristo, entonces no van a estar chismeando ni nada de eso, sino que van a estar apoyándose. Y para ser saludable todos nosotros necesitamos por lo menos 5 personas. ¿Dirías tú hoy día que en hora para perseguir devotamente a Cristo, que vas a buscar por lo menos 4 personas significantes, saludables, que aman a Cristo en tu vida? Ahora, de esas 5 personas, la única mujer con quien voy a tener ese tipo de relación es mi esposa. Claro, los otros 4 son hombres. Porque sería incorrecto que yo tuviera una relación íntima con otra mujer. Pero ¿buscarías 5 personas? O quizás alguien que te mantenga en responsabilidad, con quien puedes ser completamente honesto, con tus luchas y ese tipo de cosas. ¿Te unirías a un grupo pequeño que están buscando ser devotos a Cristo también? Si no eres parte de un grupo pequeño, por favor habla con Hannah. En unas semanas vamos a empezar unos grupos nuevos. Queremos que todos los miembros de Grace Fellowship estén en un grupo pequeño. Nosotros queremos que todos ustedes tengan por lo menos 5 personas en su vida que le están manteniendo en responsabilidad y animándole y ese tipo de cosas. Y finalmente, número 4. ¿Cuánto tiempo me queda? He ido muy bien, muy largo. La cuarta cosa, debemos de orgullarnos en nuestras... orgullecernos en nuestras debilidades, no en nuestras fuerzas. Versículos 16 al 33, pues los voy a leer rápidamente. Versículo 16. Vuelvo a decirlo, que nadie crea que estoy loco, pero si es así, recíbanme entonces como un loco, para que yo también me vanaglorie un poco. Al decir esto, no lo digo en conformidad con el Señor, sino como una locura mía, confiado en mi vanagloria. Puesto que muchos se vanaglorian según los criterios humanos, también yo puedo vanagloriarme. Ustedes, aunque cuerdos, toleran de buena gana a los necios. Toleran a quienes los esclavizan, a quienes los devoran, a quienes les quitan lo suyo y a quienes se sientan importantes, a quienes les dan de bofetadas. Lo digo para vergüenza mía, para eso fuimos demasiado débiles. Pero si otros tienen el descaro de vanagloriarse, hablo como un loco, también yo puedo hacerlo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Yo lo soy más. Mis trabajos son mis abundantes azotes, innumerables, mis encarcelamientos, muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligro de ríos,
peligro de ladrones, peligro de propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo de cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario vanagloriarse, lo haré en aquello que demuestre mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea por siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas vigilaba la ciudad de los damascenos para arrestarme, pero fui descolgado de un canasto por una ventana de la muralla y así me libré de caer en sus manos. ¿Cuántos de nosotros conocemos pastores así? No, los pastores en este país se vanaglorian en sus mansiones, en sus carros, en sus vestimentos, en sus libros, en sus podcasts y ese tipo de cosas. Pablo no, él dice, mira, he sido azoteado, he sido arrestado, sufrido, torturado, todo esto. Y eso es lo que él usa para vanagloriarse. Eso debería de cambiar nuestra perspectiva un poquito. Si tú has pasado por circunstancias difíciles, tómalo como un manantial de santidad. Que el enemigo te ve como una amenaza para la ciudadanía del cielo. El enemigo sabe que en tu debilidad Cristo demuestra su fuerza y va a traer a la gente alrededor tuyo en una relación con Él. Entonces el enemigo te está atacando. Mira qué belleza. Al fin de todo, la Biblia dice que Cristo volverá y que toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Cristo es Señor. Y en ese día los que no conocen a Cristo pasarán delante del trono y serán juzgados por sus pecados. Pero la Biblia también dice que en ese día nosotros los cristianos pasaremos delante del trono de Dios. Y no seremos juzgados por nuestro pecado, pero seremos recompensados por lo que hemos hecho en el nombre de Cristo. Y de ahí dice que todos nosotros tomaremos nuestras recompensas que Dios nos ha dado y lo pondremos a sus pies otra vez. Porque estando en la presencia de Dios, no hay necesidad de recompensa. Dios vale más que cualquier otra cosa, ¿no? Eso significa que cada vez que tú o yo suframos por el nombre de Cristo, por hacer lo correcto, aunque en la tierra estamos sintiendo el peso del mundo caído y del sufrimiento físico y ese tipo de cosas, que en el cielo Dios está grabando, recordando esos sufrimientos como recompensa para su reino. ¡Wow! Tú puedes trabajar toda tu vida y ganar, tú llenas el espacio de dinero. Pero cuando tú mueras o cuando vuelva Cristo, nada de ese dinero, de esas casas, de esos carros, de esa ropa, nada de eso irá a la eternidad contigo. Nada. Pero cada vez que tú sufras por el reino de Dios, estás invirtiendo recompensas eternales en tu cuenta, tu cuenta bancaria en el cielo. Wow. Entonces la próxima vez que sufras, no le hagas caso a la mentira del enemigo que te dice que Dios se ha olvidado de ti. Recuérdale al enemigo, no.
Dios está utilizando esto para mi bien y el bien de los demás. Y Dios está, más que olvidarse de mí, Dios está grabando este sufrimiento para toda la eternidad. Así seguiré y alabaré a mi Dios, aún en medio de circunstancias difíciles. Y no seré desviado por la mentira del enemigo o por un pastor falso que viene ahí y dice lo que me gusta escuchar en vez de lo que necesito escuchar. Amén. Señor, rindamos nuestras vidas a ti, Señor. Queremos ser cristianos devotos de quien tú te vanaglories al fin de todo. Que demuestran a un mundo misionero en el cual nos has puesto con nuestros vecinos, colegas, familias, que tú sí eres Dios de verdad, que tu palabra es verdad y que siempre alabaremos tu nombre y seguiremos tu verdad, no importa lo que venga en este mundo, porque nosotros estamos viviendo por lo que viene después de este mundo. Una eternidad contigo, donde el enemigo no puede tocar ni destruir. Y hasta entonces, Señor, a través de tu Espíritu, ponga en nosotros la esperanza que el enemigo no puede robar. Porque tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios bondadoso. Tú eres un Dios que aún obra en medio de sufrimiento, en medio de situación dificultosa. Tú redimes y traes cosas eternales que nosotros no podemos ver hoy con nuestros ojos, pero algún día veremos. Y en ese día pondremos todas esas recompensas a tus pies y declararemos que aún en eso tú eres mejor que todas esas cosas, Señor. Te alabamos esta mañana, Señor, de antemano, declarando tu grandeza. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.